estimados estudiantes, este es el tercer video correspondiente a la tercera entrega de contenidos, basado en el contenido número 3 para los alumnos de segundo año A. Según la guía del plan de acción, dice: realiza un trabajo en donde expliques brevemente qué es el futuro simple, para qué se usa y cómo se forman las oraciones. Además nos pide que coloquemos 10 oraciones afirmativas o 10 ejemplos afirmativos y 10 ejemplos negativos. ¿Qué es el futuro simple o qué es el futuro? El futuro es un tiempo verbal, tal como el pretérito, que es el pasado, y el presente. Y este lo logramos gracias al auxiliar will. El auxiliar will carece de significado por sí mismo. Él no tiene traducción alguna. Sin embargo, él tiene la modalidad, y por esta razón se llama verbo modal, de convertir la oración o el verbo a quien él esté acompañando en futuro. Él siempre debe ir antes del verbo para que accione el tiempo para el cual él fue concebido, que en este caso sería el futuro. Obviamente, tiene que ir acompañado de un sujeto o de un pronombre para poder entonces conjugarse con el verbo y obtener los resultados deseados. Ejemplo, si yo digo I eat, esto significa yo como. ¿Ok? I, que es el sujeto, un pronombre personal, eat, que es el verbo comer, y significa yo como. Ahora, ¿cómo convertimos esta oración en futuro? Colocamos I will eat. Y esto se traduce como yo comeré. Una acción que voy a realizar, mas sin embargo, aún no ha sido realizada. I will eat, yo comeré. I eat, yo como. Al igual que en el pasado, al igual que en el tiempo pasado, en donde dijimos que el auxiliar did carece de significado, sino que simplemente acompaña la oración para convertirla en ese tiempo, así mismo sucede con el will. Es un auxiliar o verbo modal de futuro. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de nosotros realizar nuestras oraciones? En primer lugar, la conjugación del will. Es importante saber, y es beneficioso incluso para ustedes, de que con el will no tienen que preocuparse de con qué pronombre o con qué sujeto va a ir. Porque el I, you, he, she, it, we, you y they, todos trabajan con will. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will y they will. Otro dato de este auxiliar es que el negativo, este es el afirmativo, el negativo de este auxiliar es won't. El negativo de este auxiliar es won't. Se van a encontrar por allí en algunos posts de internet como will not. Sin embargo, y no quiere decir que esté malo, la manera más recomendada de utilizar el auxiliar en negativo es won't, así contraído. Viene siendo el equivalente al will más not. Deben tener esto en cuenta. ¿Qué otra cosa deben tener presente ustedes? Las fórmulas: sujeto, en este caso para la oración afirmativa, sujeto, will, verbo y complemento. Y la negativa, tal como les había explicado acá, sujeto, won't, verbo y complemento. Para el futuro también podemos utilizar time word, pero para futuro obviamente, que serían tomorrow, mañana, past tomorrow, pasado mañana,
next week, próxima semana, next weekend, próximo fin de semana, next month, próximo mes, y next year, próximo año. Además de esto, nosotros podemos jugar con estas expresiones, porque también pudiéramos decir próximo lunes, próximo martes, próxima primavera, dependiendo de lo que nosotros querramos expresar, pero con esto es suficiente para que vayan trabajando. ¿Qué cosas no quisiera yo que ustedes elaboren en sus oraciones? Lo mismo que les he estado pidiendo en los trabajos anteriores. No usen pronombres personales. Personalicen más bien sus oraciones dándole una identidad utilizando un nombre propio. Supongamos que yo a ustedes les proporciono acá un sujeto, un verbo y un complemento. Recuerden que el time word es para utilizarlo y añadírselo después del complemento. No forma parte de la fórmula estructural porque con o sin el time word sigue siendo futuro simple. Supongamos que el sujeto es Anthony y el verbo puede ser study, el verbo estudiar, y el complemento puede ser in USA. Anthony study in USA, siguiendo la fórmula en lo que nos proporciona o nos especifica que necesitamos un sujeto al que le damos un nombre propio. Vean que yo no estoy empleando un pronombre personal, sería Anthony. Anthony. Luego viene el verbo modal will. Luego viene el verbo, que sería este que está acá, study. Study. Y el complemento in USA. Anthony will study in USA. Anthony estudiará en Estados Unidos. Y es allí en donde, vamos a colocar esta oración un poquito más acá para que los efectos del espacio pueda entonces darle cabida al time word. Dijimos que entonces Anthony es nuestro sujeto, will study in USA. Y es acá en donde vamos a ocupar uno de nuestros time words. Utilizando la lógica, ¿verdad? Vamos a colocar un time word de largo plazo. No vamos a colocar mañana, sino que más bien vamos a colocar next year. Next year. Antonio, que es nuestro sujeto, este es el auxiliar, will, este es el verbo y este el complemento, incluyendo nuestro time word. Antonio estudiará en USA el año que viene. Y ya tenemos nuestra primera oración en futuro simple generada. ¿Qué nos queda por acá? Hacer la oración negativa, para lo cual les recuerdo que es recomendable utilizar el won't en lugar del will not. Sería Anthony, que es nuestro sujeto, won't, que es la negación del will, study in USA next year. Chicos, el futuro simple es uno de los tiempos verbales más fáciles de manejar, incluso más fácil que el presente simple, ya que en el presente simple ustedes se dieron cuenta que habían reglas de conjugación de los verbos en tercera persona en singular, que había auxiliares tanto para los sujetos en singular como para los sujetos en plural, los cuales son el do y el does. En este caso, simplemente colocamos el will para todos, es decir, no hay una modalidad de auxiliar para los singulares y para los plurales, sino que es el mismo para todos. Y además de esto, solo lo que tenemos que acompañar la oración de un verbo y un complemento. ¿Los verbos de dónde los podemos obtener? De su guía anterior de pasado simple. Ustedes tienen una lista de verbos de acción: estudiar,
pintar, limpiar, comer, escribir o cualquier otro verbo que ustedes gusten. Solo que deben combinar el complemento y darle coherencia en relación al verbo que están utilizando. Si van a colocar, por ejemplo, yo en este caso, el verbo estudiar, ¿qué es lo que puedo estudiar? ¿O dónde? El complemento en Estados Unidos el año que viene, utilizando uno de nuestros time words. En este caso serían 3, 4, 5, 6 time words. 6 básicos, porque de allí del next pueden partir varios. Next Monday, próximo lunes. Next Saturday, próximo sábado. Next Sunday, próximo domingo, dependiendo de las necesidades de cada sujeto, de cada oración, de cada cosa que ustedes quieran expresar en sus oraciones. ¿Qué pasa si entonces el sujeto, porque aquí el sujeto está en singular, Anthony, qué pasa si el sujeto es en plural? Como por ejemplo, they. Veamos acá. The children, que sería los niños. The children, los niños, ¿verdad? Es nuestro sujeto. Will, observen que sin importar si el sujeto está en plural, los niños, o en singular, Anthony, siempre va a ser el mismo auxiliar. Es por este motivo que ustedes no deben preocuparse. Y es por esta razón por el cual el futuro simple es un tiempo verbal bastante sencillo. Will go to the park, porque ¿para dónde pudieran ir los niños? Al parque, un ejemplo. To the park. ¿Cuándo pudieran ir los niños al parque? Tomorrow. Acá está. Utilicé el primer time word y el complemento que sería to the park. Los niños. Este es el verbo. Este es el complemento, incluyendo nuestro time word. ¿Verdad? Vamos a colocarlo acá mismo. The children. Nuestro verbo que es go. Y aquí sería to the park. Entonces allí tenemos dos oraciones en futuro simple. Falta la negativa de esta, que sería the children. The children won't. Les recuerdo que es importante, se recomienda, digamos, por cuestiones de estructura gramatical, utilizar el won't en lugar del will not, a pesar de que se va a encontrar por allí en internet. Won't go, que sería no irán al parque, to the park, tomorrow. Los niños no irán, porque recuerden que este es el verbo ir, pero precedido por el modal de futuro, tanto afirmativo como negativo. El verbo ir pasa a futuro. Este es el auxiliar y este es el sujeto. Allí está. Los niños irán al parque mañana. Los niños no irán al parque mañana. Regresando a nuestro enunciado, ¿ok? Futuro simple. ¿Qué es el futuro simple? Es un tiempo verbal, como su nombre lo indica, simple, que nos habla de acciones que el sujeto va a realizar, que aún no ha realizado y que las va a realizar en un determinado momento. Existen varias formas de futuro, varias maneras de estructurarlo, sin embargo, la más básica es esta: sujeto, will, verbo, complemento. ¿Para qué se usa? Para expresar oraciones en futuro, para expresar acciones que están a punto de suceder o que van a suceder en un futuro inmediato, a mediano o largo plazo. ¿Cómo se forman las estructuras o las oraciones? Se forman con un sujeto, el auxiliar modal will, el verbo y el complemento, y en la negativa sería el sujeto, el auxiliar modal want. Dicho sea de paso que se recomienda utilizar el want en lugar del will not
el verbo y el complemento. Es importante que sepan que el verbo va en su forma base, tal cual lo consigan, como el verbo ir, como el verbo estudiar, así como la lista de verbos que yo les di a ustedes en el contenido anterior. Ahora bien, yo les estoy pidiendo 10 oraciones afirmativas y 10 oraciones negativas. Quiere decir que me van a realizar 10 oraciones como esta, que tengan un sujeto que ocupe un nombre propio y no un pronombre personal, y 10 oraciones como esta, en donde la negación esté constituida por el verbo modal will negado contraído, que es lo que se recomienda. No quiere decir que esta esté mala, no lo está. Pero estructuralmente hablando, por cuestiones de gramática, se utiliza más el want antes que el will not. Existen ciertas excepciones, ¿ok? Existen ciertas excepciones de ciertas modalidades y auxiliares que no pueden contraerse. En el caso del will, sí se puede contraer, pero se convierte en esta estructura y es la que vamos a utilizar, o la que les invito a que ustedes utilicen a la hora de realizar sus trabajos. Estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles que esto es todo lo que corresponde al tercer contenido de segundo año A, que es para que realicen su trabajo donde expliquen brevemente qué es el futuro simple, tal como yo lo acabo de explicar, ¿verdad? Para qué se usa, cómo se forman las estructuras, y lo ejemplifiquen con 10 oraciones afirmativas, 10 oraciones negativas. Recuerden que esta es la fórmula y que con este video también va a haber una guía explicativa en paralelo a este video para que ustedes puedan sustentarse tanto en el video como en la guía para realizar su trabajo. Una cosa más, no se adelanten, esperen que yo vaya subiendo el material en función a cada contenido, porque cuando estamos en el aula de forma presencial, yo primero doy la clase, la explico, hacemos varios ejercicios y posteriormente es que las evalúo. Yo nunca hago las 4 evaluaciones la misma semana o en un solo día. Dicho esto, estimados estudiantes, no me queda más que despedirme de ustedes y nos veremos entonces en el cuarto y último video correspondiente al futuro progresivo.